Poco a poco el conflicto del arco de Elbaf va tomando forma, esto porque los Mugiwara y los gigantes del lugar ya están organizándose para ir a confrontar a los caballeros divinos. Sin embargo, de momento parece que no todas las piezas están en el tablero, es decir, aún no han llegado todos los personajes que se involucrarán en esta gran batalla, y esto me hizo pensar qué posibilidades existen de que algunos de los personajes más poderosos de la actualidad lleguen hasta la isla de los gigantes. Por esta razón decidí hacerles este video, en donde les analizaré las razones por las que creo que varios de los personajes más interesantes de One Piece pueden o no llegar hasta Elbaf a sumarse a este conflicto. Y bueno, creo que quedó bastante claro el tema del video, así que no le demos más vueltas a esta intro y empecemos. Bien, de entre todos los personajes que podrían llegar a Elbaf eventualmente e intervenir con el conflicto o generar uno nuevo, me gustaría empezar con Shanks el pelirrojo. Esto porque el Yonkou ha estado muy vinculado a las tierras de los gigantes, ya que tal parece que podría formar parte de sus territorios, puesto que tiende a visitarlos muy de seguido y encima es bastante bien recibido cuando lo hace. Debido a esto, uno podría llegar a pensar que al enterarse de que los Mugiwara están ahí y que se están desarrollando un conflicto con el gobierno mundial, este no dudaría en dirigirse hacia allá. O al menos eso es lo que uno podría llegar a pensar, pero ¿qué tantas probabilidades hay de que esto ocurra? Pues bueno, yo personalmente creo que bastante pocas. Esto porque Shanks ya cumplió con su función en ese lugar dentro de la historia recientemente, y esa era la de estar presente en Elbaf para defenderla de Kid. Posteriormente, luego de haberse papeado al idiota magnético, este decidió dirigirse hacia otro lugar con el objetivo de seguirle la pista a Barba Negra. Y esta es una trama que tienen abierta estos dos personajes desde que concluyó el arco de Marineford. Recordemos que en aquel entonces Shanks llegó para evitar que Teach destruyera el lugar y que la marina también le diera el golpe de gracia al bando de los piratas de Barba Blanca. Ahí el pelirrojo invitó al usuario de la Yami Yami a tener un enfrentamiento, cosa a la que le respondieron con que era demasiado pronto para ello. Y ojo con esto, que Teach le haya dicho esto nos indica que de forma narrativa el personaje sí que planea enfrentarse a Shanks, solo que en aquel entonces no era el momento indicado para ello. A través de toda esta cuestión uno podría dar por hecho que eventualmente ambos personajes se cruzarán y nos darán esa batalla que en su momento no se dio por mera conveniencia. Y esto me parece que es una trama que actualmente se irá construyendo con Shanks, por lo que el hecho de que deba devolverse a Elbaf para, no sé, ayudar a Luffy a pelearse contra el gobierno, me parece que sería retrasar toda esa cuestión. Por otro lado, también tenemos el caso de que, al menos a mi parecer, lo ideal es que Luffy sea quien llegue hasta donde pueda estar Shanks, y no que Shanks llegue a ayudar a Luffy. Esto porque la propia promesa que ambos hicieron es que el usuario de la fruta de la goma fuera hacia donde está el pelirrojo para devolverle el sombrero, y no que el pelirrojo fuera a buscarlo. De hecho, algo parecido ocurrió en Marineford cuando Shanks llegó a la guerra y súbitamente decidió no ir a ver a Luffy y mandarle su sombrero, ya que según él no consideraba que fuera justo que se reencontraran en una situación así. Por todo esto creo que Shanks tiene muy pocas posibilidades de volver a involucrarse en la trama, y si me tuviera que inventar un porcentaje diría que solamente hay un 1% de probabilidades de que esto ocurra, y esto porque no descartaría que en la trama se retuerza muchísimo y fuerce a que Shanks deba acudir al lugar por cualquier razón. Vine aquí. Sean, pero ¿qué fue, Sean? ¿Qué fue lo que te dio, Sean? Nada, todo fue parte de tu imaginación. Todo el mundo vio el estrellón que tú te metiste. Deja de estar haciéndote loco. Es verdad, no vio. Y ahora pasemos de un Yonkou a otro, puesto que el siguiente personaje del que hablaremos es Big Mom. Sí, sé que no será del agrado de muchos que le mencionen este video, y lo entiendo. A mí tampoco me gustó nada la intervención que tuvo el personaje en el arco de Wano. Sin embargo, existen varias cosas que hacen que no pueda descartar una intervención futura de su parte en el arco de Elbaf. Así que empecemos por la más importante de todas, y esa es que no debemos asumir que Big Mom esté muerta. Esto porque, seamos sinceros, estamos en One Piece, y aquí las muertes no es que abunden precisamente. De hecho, existen muchísimos más casos de baiteos de muertes que muertes en sí mismas, y esto debe dar pie a que nosotros como espectadores no nos debamos confiar del todo en que esta vieja haya estirado la pata al caer en el volcán subterráneo de Wano. Por mucho que suene exagerado que no nos debamos confiar en que un personaje no haya muerto al caer en una piscina de lava hirviendo, es algo que simplemente es culpa de Oda por sobreexplotar este recurso de los baits de las muertes, y evidentemente esto no está bien, pero dejando un poco de lado esta vaina, otro factor que podría indicarnos que Big Mom podría volver es el de la teoría de que absorberá el poder vital
vital de Kaido y lo usará para salir de ahí. Esta teoría se fundamenta principalmente en dos cosas. La primera de ellas es la deuda vital que la propia emperatriz le comentó a Kaido que tenía con ella cuando ambos estaban en la azotea. Esto por haberle conseguido su fruta del dragón. Puede que Oda haya escrito este diálogo como presagio para que más adelante le veamos volver con el alma de Kaido, quien a diferencia de Big Mom sí que asumió su derrota antes de que le dieran el golpe final en el arco de Wano. Por otro lado, la otra cuestión que sustenta esta teoría es que, si nos fijamos en el momento puntual de la obra en el que se nos enfoca a Kaido dentro del volcán tras ser derrotado, ahí podemos ver también la silueta de Big Mom, quien había sido derrotada previamente con bastante tiempo de diferencia. Es aquí en donde yo y muchas personas pensamos que si la lava hubiera hecho estragos en el cuerpo de Big Mom, ya para el momento en el que Kaido cayó en ella no debía de haber quedado rastro de la emperatriz. Vamos, que se habría disuelto su cuerpo totalmente, por lo que esta podría ser otro indicativo de que volverá. Ahora, más allá de esta teoría también está el tema de que el propio Luffy comentó en su momento que quería derrotar a Big Mom luego de ocuparse de Kaido, y hacer que la vieja se reintegre a la trama posibilita esto, cosa que de suceder está bien que ocurra en Elbaf, puesto que recordemos que es en ese lugar en el que se le odia profundamente por los destrozos que realizó desde niña. Ahí, si Luffy le derrota al frente de todos los gigantes, empezaría a ser considerado como el héroe de la nación. Y por último, pero no menos importante, también tenemos el caso de que a día de hoy Big Mom nos puede servir como elemento para reafirmar que Luffy sí que está en el nivel de los Yonkou. Esto porque existen muchas personas que no consideran que ese sea el caso, por lo que a través de un enfrentamiento 1 vs 1 entre ambos personajes en donde nadie más intervenga y donde el sombrero de paja salga victorioso, serviría para que no haya debate con ese tema. Dicho lo cual, a pesar de que existen todas estas razones que podrían indicarnos que Big Mom volverá, a mí personalmente no me gusta la idea, por eso que les comenté al principio de que el personaje no dejó un buen sabor de bocas con su participación en Wano, y estirar más el chicle puede que llegue a ser contraproducente, por lo que pienso que debe tener más o menos un 25% de probabilidades de volver. Me explotaron. Yo creo que es un dato que todos estamos claros aquí. Gorda, pero estoy rica. Una gordita sexy. ¡Ey! No le meta diminutivo, coño. Usted no es ningún coño, ninguna gordita, coño. Usted es una patana, coño, camión. Pero bueno, ahora pasemos del bando de los piratas al de la marina, puesto que el siguiente personaje, o mejor dicho, los siguientes personajes de los que hablaremos son de esta facción. Y esos son los almirantes Fujitora y Green Bull. Y verán, esto es algo que ya he comentado en algún que otro video que hice en el pasado. La razón por la que pienso que los almirantes de la marina se involucrarán en el conflicto de Elbaf será porque a día de hoy los villanos del arco no tienen aparentemente el suficiente poder como para enfrentarse a todos los personajes del bando bueno. Miren, de momento quienes están ocasionando problemas en Elbaf son solo 3 caballeros divinos, y estos son Gunko, Summers Sheephead y Rimoshifu Killingham, y estos no tienen pinta de ser los más poderosos de su facción, por lo que estaría extraño que con ellos solamente baste para poder enfrentar a todos los Mugiwara y gigantes de Elbaf. Y a eso incluso hay que sumarle la intervención de Scopper Gavan. La cosa está extremadamente desigual en este arco de momento, por lo que yo estoy completamente seguro de que eventualmente el gobierno mundial mandará refuerzos hacia la isla de los gigantes, y uno de ellos podría ser justamente uno o incluso los dos almirantes de la marina que nos quedan por ver pelear, cosa que servirá bastante para ir desarrollando aún más la función que cumplirán en la historia. Por un lado tendríamos a Fujitora, quien recordemos que tiene una trama abierta referente al desencanto que está teniendo con la justicia que imparte la marina, cosa que dio inicio con el conflicto que hubo en Dressrosa. Puede que al igual que ocurrió con Kizaru en Egghead, tras involucrarse en el conflicto del gobierno mundial, este se dé cuenta de esa cara oscura del bando al que pertenece y se profundice aún más en esa trama. Y por otro lado tenemos el caso de Aramaki, a quien le servirá muchísimo intervenir en Elbaf y quedar bien parado en este arco para recuperar ese respeto que perdió luego de haber sido humillado por Shanks al intentar invadir Wano. Hoy día mucha gente subestima a Aramaki simplemente porque decidió escapar del lugar antes de pelearse con toda la banda de Shanks a la vez, cosa que fue un acto bastante inteligente a mi parecer, y una buena forma de hacer que vuelva a ser respetado por los espectadores es haciendo que tenga una intervención en donde demuestre lo poderoso que es papeándose personajes en Elbaf. Por todo esto considero bastante factible que ya sea uno o estos dos almirantes se involucren en este conflicto, así que calculo que hay un 30% más o menos de chances de volver a verles llegar en Elbaf. Oh shit, here we go again. Hace ratito mencionamos la situación en la que se encuentran los miembros de los Caballeros Divinos en Elbaf, y eso en teoría debería dar pie a que aparezcan eventualmente refuerzos. Por un lado ya hablamos de la posible llegada de los almirantes de la marina. Sin embargo, otra posibilidad que se maneja es el propio regreso de Figarland Shamrock al lugar. Como ya todos sabrán, este tipo fue el que llegó en un principio al reino junto con Gunko, pero luego le llamaron de regreso a la Tierra Santa para que atendiera otros asuntos. Ahora, esto no tendría por qué hacer que el gemelo de Shanks permanezca estando ausente en Elbaf en lo que nos resta de arco, ya que perfectamente podría
resolver ese tema por el que le llamaron y posteriormente a volver a Elbaf. Esto para apoyar a sus subordinados y así poder conseguir ese objetivo por el que él mismo se trasladó al lugar en un principio. A día de hoy Shamrock ocupa el puesto de comandante de los Caballeros Divinos, cosa que al menos en cuanto a escalas de poder debería posicionarle por encima del resto de sus compañeros del lugar, pero por sí mismo podría ser suficiente para apoyarles a enfrentar a toda esa alianza de Mugiwaras y gigantes. Personalmente no creo que ese sea el caso, sin embargo su llegada también puede darles en conjunto con la de otros de sus compañeros de facción. Como ya todos sabemos, existe un montón de Caballeros Divinos, por lo que deberían de haber de sobra para acompañarle en caso de que este regrese. Ahora, esto tiene un gran punto negativo, y ese es el de que si los Caballeros Divinos, incluyendo a uno tan importante como lo es Shamrock, intervienen en el arco, estos no deberían perder sus enfrentamientos, y más allá de eso, su propia participación en el arco debe ser sumamente convincente, mostrándose así como tipos extremadamente poderosos, ya que si no se dan estas cuestiones, Oda cometería el mismo error en el que cayó con el Gorosei en Egghead. Recordemos que luego de que viéramos cómo les humillaran en más de una oportunidad a los Mugiwara, estos perdieron el respeto de una gran parte del fandom, así que de involucrarse más Shamrock en este conflicto sí o sí lo debe hacer mejor que el Gorosei. Ahora, confío en que Oda haya aprendido de ese gran error que cometió, por lo que yo le daría al hermano gemelo de Shanks y o a los otros Caballeros Divinos un 50% de probabilidades de poder intervenir en Elbaf. No seas tan crédulo, McFly. Y por último tenemos a un personaje que tiene una gran deuda pendiente con todo el fandom, pero para hablar de él debemos cambiar radicalmente de facción e irnos al ejército revolucionario, puesto que de quien hablaremos no es otro que el líder de toda esta organización, Monkey D. Dragon. Y verán, muchas personas apuntan a la intervención del padre de Luffy en el conflicto de Elbaf, esto porque ya cada vez debería estar faltando menos tiempo para que Dragon se involucre en algún enfrentamiento y nos muestre cuál es su poder. Recordemos que incluso a día de hoy desconocemos todos los recursos que este tiene en el terreno de combate. Pero bueno, con Dragon les seré totalmente sincero y se los diré sin rodeos. Yo personalmente creo que no existen razones que justifiquen que Dragon aparezca en Elbaf, al menos de momento. Primero porque el personaje actualmente está teniendo un conflicto estratégico contra el gobierno mundial. Tengan presente que el ejército revolucionario a día de hoy está cortando las vías de suministros que alimentan a la Tierra Santa, por lo que me parece que a día de hoy Dragon debería centrar sus intervenciones en la historia con esa trama y no desviarse yendo hacia donde están los gigantes y su hijo. Vamos, que este tenía más tiempo libre cuando Luffy se estaba pegando contra Kaido y ni por asomo decidió ir a involucrarse, mucho menos lo hará ahora que anda combatiendo al gobierno. Dicho esto, por otro lado también tenemos el tema de que geográficamente Dragon se encuentra del otro lado del mapa, ya que está en el reino Kamabaka, por lo que sería muy difícil que llegara a tiempo para intervenir, así que les doy un 0% de probabilidades de que aparezca en Elbaf. Ahora, otra cosa muy distinta es que aparezca en el arco de Elbaf, es decir, que en algún momento de la propia trama de la isla de los gigantes se pause así tal cual como pasó con Wano y Egghead, y que en esa especie de entreacto veamos cómo los revolucionarios confrontan al gobierno. De esta forma sí creo que Dragon aparecerá pronto en la historia, pero ya no sería llegando a la isla de Elbaf, sino apareciendo en el arco como tal. ¡Hijo de puta castigo divino! ¡Meteme en esta hijo de puta posilga! ¡No joda! No sé qué mondá estaré pagando. ¡Hijo de puta! No sé qué estoy pagando en esta verga. ¡Pero me cuesta! ¡Me cuesta esta bondad! ¡Me cuesta esta bondad! ¡Me cuesta esta verga todos los días! ¡No joda! ¡Pues puta! Y bueno gente, estas fueron las que a mi parecer son todas las razones por las que estos personajes podrían o no llegar a Elbaf para sumarse al conflicto del arco. Déjenme en los comentarios los personajes que ustedes creen que podrían sumarse, así como también su opinión referente al tema en general. Yo por mi parte les dejaré por aquí un video que hice hace no mucho acerca de todo lo que debes saber sobre el Milenio Vacío. Y sin nada más que decir, tú puedes llamarme Napo y nos vemos en el siguiente video.